De forma muy explícita en la conclusión, nos decía cierta información que justo nos permitía identificar la síntesis del texto, que fue una pregunta que a muchos se les complicó y que al parecer de pronto no se alcanzaba a entender del todo o no quedaba del todo claro, al menos al principio, ¿no? Espero que se haya logrado concretar eso. Entonces, un poquito vamos a jugar, no a jugar, pero a practicar más bien con eso donde en algunos fragmentitos, estos son fragmentos pequeños, ustedes van a determinar las conclusiones, ya sea a partir de forma muy literal a lo que el texto les dice o cuando se trata de mensajes implícitos que más bien tenemos que deducir las ideas importantes, en este caso deducir conclusiones con base en la información que se está planteando en el texto como tal, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas. Seguimos practicando un poco con identificar el tema, un poco con identificar las ideas importantes o principales también. Entonces, eso es lo que ya me han comentado ayer que se les estaba complicando a algunos, pero esperamos que con estos ejercicios prácticos vaya quedando un poquito más claro o más concreto, ¿no? Espero que ustedes ya estén revisando el archivo porque ya se los compartí aquí en el chat. Se los voy compartiendo también en el grupo de Classroom y aquí en la pantalla también. Si tienen alguna pregunta al respecto, me lo plantean. No, lo van a hacer ustedes solitos. Vamos a estar haciendo estas dinámicas ya para que ustedes tengan ese primer acercamiento, que no se vean influenciados por lo que yo les digo para llegar a respuestas, sino que más bien ustedes directamente generen una respuesta con base a las cosas que ya hemos comentado, tanto de forma teórica como en la corrección de ejercicios previos, y ya después lo comentamos todos juntos. Pero sí me interesa que ya ustedes solos empiecen a generar sus propias ideas, ¿no? Sus propias conclusiones y que ya no se trate nada más como de yo guiar su pensamiento, ¿no? Entonces, generemos este tipo de dinámica ya a partir de este punto y lo vamos conversando juntos. Entonces, 10 minutos considero que es suficiente tiempo para poder responder esto. Seguramente a muchos de ustedes hasta les sobrará, ¿no? Pero 10 minutos vamos a determinar. Oye, oye, ¿qué estoy haciendo? En Classroom se los dejo en esa misma publicación donde les dejé ayer el ejercicio 3, donde también les dejé el ejercicio 2, les voy a dejar este ejercicio 4. Aquí está pasando. Listo, ya se los compartí también en Classroom, ¿vale? Entonces ahí en la publicación les puse ejercicio de comprensión lectora 2, 3 y 4. Son los que tenemos todos juntos en una sola publicación. Obviamente el 4 será el último, el que aparezca hasta abajo.
Ok, quienes ya estén terminando, como todavía faltan que unos 3 minutos más, cuatro más o menos, eh, pueden cerciorarse, ¿no? Si tuvieron duda en alguna en particular, denle una segunda checadita en lo que podemos empezar ahorita con la resolución, ¿vale? Vale, ahora sí, están terminando ya la mayoría, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a empezar a plantear las respuestas.
para que si de pronto tenemos dudas podamos ahí generar un poquito de ampliación en cuanto a la discusión. Podemos generar como una especie de discusión en los casos en los que tengamos dudas, ¿no? Pero ojo, se trata de una discusión en la que ustedes aporten algo, ¿no? Quiero decir, me gustaría que empezaran a considerar los aspectos específicos de por qué ustedes eligieron tal respuesta. Porque normalmente, o sea, lo que ustedes de pronto quieren es que les digamos por qué no la suya, ¿no? Y eso es algo muy común. ¿Por qué la B no es la respuesta, que es la que escogen, ¿no? O la C o la que sea. ¿Por qué mi respuesta no es la correcta? Pero cuéntenme también ustedes por qué consideraron esa como la respuesta correcta. Porque seguramente sabiendo qué fue lo que los llevó, cuál fue esa línea de pensamiento que los llevó a una u otra respuesta, podemos de pronto corregir ahí algunos aspectos de manera concreta, ¿no? Entonces los invito a eso, que cuando tengan ahí la cuestión de una duda específica como de, es que yo consideré el inciso A por tales y cuáles razones, ¿no? Argumentar. Y entonces ya ahí podemos generar una forma de retroalimentación activa en la que ustedes podrán entender qué de su proceso de análisis o qué cosa de su proceso de pensamiento a lo mejor no fue el adecuado o no fue el funcional. Y no nada más entonces el aspecto de, yo quiero saber por qué la A no es, ¿no? Este tipo de aspectos hay que empezar a trabajarlo un poquito para que entendamos un poquito mejor y tengamos mayor certeza sobre cuestiones que podamos estar analizando de forma equivocada, ¿vale? Entonces, vamos con la primera que dice, ¿cuál es la conclusión del texto? ¿Vale? Entonces ahí vamos con ello. Construye tu riqueza, se llama el texto. Estamos inmersos en un, ahí falta ¿no? Estamos inmersos en un nuevo mundo global y requerimos enfrentarlo con nuevos esquemas mentales de trabajo, productividad, creatividad, idealismo y ambición que nos aseguren llegar a ser triunfadores. En perdón, México requiere de la entrega de cada uno de nosotros para ser un país más democrático, más rico y con valores humanos superiores que ofrezcan mejores oportunidades e igualdad para todos, ¿no? Entonces, nos está preguntando por la conclusión del texto. Ahora, tendríamos que considerar, la conclusión está explícita. Hay una parte del texto específicamente que nos diga qué es la conclusión o tendríamos que un tanto reconstruirla a partir de la información que se nos está proporcionando. Tenemos como posibilidades, el trabajo con empeño beneficiará a los mexicanos, los triunfos se manifiestan en la igualdad para todos o el rompimiento de paradigmas es necesario hoy en día. Por aquí dice uno de sus compañeros. Eh, sé porque el trabajar con empeño también es romper paradigmas. A, porque habla de un esfuerzo de los habitantes de México. Ok, ojo, ¿ustedes consideran entonces que o sea, los aspectos que se están señalando sobre que estamos inmersos en un nuevo mundo global con ciertas características es solo aplicable al contexto de la nación? ¿Es solo aplicable al contexto de México? Debería ser como uno de sus primeros cuestionamientos con respecto a ello, ¿no? Entonces, el texto se llama Construye tu riqueza, ¿vale? Y entonces, ¿qué deberíamos considerar en este sentido? Que la idea de que estamos inmersos en un mundo global y que debemos enfrentarlo con nuevos esquemas mentales de trabajo, con mayor o con diferente productividad, con creatividad, con idealismo y ambición que nos aseguren llegar a ser triunfadores, eso no nada más aplicaría entonces en el contexto de los mexicanos, porque todos finalmente estamos inmersos en este mundo global, ¿no? Entonces, cuando dice en particular, pues ahí ya tendríamos que, de esa generalidad que se plantea en el primer párrafo, se empieza a llevar o arrastrar al contexto de México específicamente, ¿no? México requiere de la entrega de cada uno de nosotros para ser un país más democrático, más rico y con valores humanos superiores que ofrezcan mejores oportunidades e igualdad para todos, ¿vale? Eh, entonces, si lo piensan, el inciso A, que nos habla de México específicamente, creo que ahí expresa la conclusión del autor como mexicano. Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque si nos habla de México específicamente, algunos de ustedes están considerando este aspecto, ¿no? De que como habla en particular como mexicano o de lo que debería suceder en México, muchos se inclinaron por ese inciso A, porque es lo que menciona en el último párrafo.
Ojo, les reitero, no significa que necesariamente el último párrafo nos plantee la información de forma explícita o de forma muy concreta en cuanto a la conclusión o a las conclusiones en general, ¿no? Recuerden que finalmente los textos tienen esta característica de plantear cuestiones un tanto explícitas e implícitas, ¿no? Aquí hay una cuestión implícita que debemos tener en consideración con respecto a la conclusión, ¿vale? Entonces, no vamos a considerar siempre. No digo que en este caso no sea así, pero simplemente tengan esto en consideración. El último párrafo no significa que forzosamente tengamos que construir la conclusión de ahí, ¿no? No se tiene que construir forzosamente la conclusión de los últimos párrafos. Probablemente esos últimos párrafos sirven como en este caso simplemente como para señalar una cosa más concreta o en este caso una particularidad. Como dice una de sus compañeras, lo de México es como un ejemplo, ¿no? Efectivamente. Recuerden, este tipo de expresiones que nos plantean, por ejemplo, es decir, en este caso en particular, que decir en particular no se dan cuenta, o sea, alcanzan a darse cuenta como un poco guarda equivalencia con la idea de, por ejemplo y en particular, guardan como una similitud de grado en cuanto al tipo de información que se puede introducir. Entonces, estoy de acuerdo con quien comenta que lo que se menciona en el segundo párrafo, específicamente para México, funciona más como un aspecto ejemplificador o como de señalar algo un poquito más concreto o más específico de lo que se ha dicho con anterioridad, pero la generalidad en este caso es la que nos va a proporcionar la información necesaria para construir esta conclusión que se nos está solicitando, ¿vale? Entonces, bueno, independientemente de eso, dice, el trabajo con empeño beneficiará a los mexicanos. Para aquellos que están considerando que el último párrafo me indica la conclusión y que deberíamos hablar de lo que sucede específicamente en México, dice entonces en el contexto específico de México que el trabajo con empeño es lo que resultará beneficioso. Si lo leemos de manera concreta, lo que dice que para México resultará beneficioso es un país democrático con valores humanos superiores, ¿no? Que ofrezcan mejores oportunidades e igualdad para todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, incluso aunque llegáramos a considerar que ese último párrafo me está planteando la conclusión de manera específica, lo que dice ese último párrafo y lo que dice el inciso A pierde un poco la relación. ¿No? Espero que alcancen a notar este aspecto, ¿no? Porque solo se dice con respecto específico a México la idea de generar un país democrático, con valores humanos superiores, con igualdad de oportunidades para todos. Pero no habla específicamente de el trabajo con empeño en ese contexto o en ese último párrafo del que quisieron algunos de ustedes extraer una conclusión. Ya desde ahí también podemos ver una discordancia entre lo que dice el inciso A y lo que nos plantea ese último párrafo que estuvieron considerando como el párrafo concluyente, ¿vale? Entonces, ojo ahí. Por esa razón, también ya podríamos eliminar esa posibilidad de respuesta. B dice, los triunfos se manifiestan en la igualdad para todos. ¿De dónde obtenemos esta cuestión? Porque también muchos de ustedes están planteando que el inciso B, ¿qué es lo que consideraron para elegir, perdón, más bien esta opción de respuesta? Digo, para aquellos que hayan elegido esa opción, ¿no? Para aquellos que hayan señalado el inciso B. Bueno, ahorita me cuentan porque nadie habla ahora al respecto, pero señalemos ahora el inciso C. El rompimiento de paradigmas es necesario hoy en día, que es básicamente lo que dice el primer párrafo, ¿no? Y lo que se establece de forma generalizante, justo. Aquí tendríamos que elegir una cuestión que sea generalizante de manera concreta con respecto a cómo se puede construir la riqueza. Estamos inmersos en un nuevo mundo global, todos, no nada más México, toda la humanidad, ¿no? Y requerimos enfrentarlo con nuevos esquemas mentales de trabajo, ¿vale? Entonces, esa es la clave. Necesitamos enfrentar a los retos del mundo, que también se presentan en México, claro, pero a los retos que están presentes en todo el mundo con nuevos esquemas mentales de trabajo. Y esos nuevos esquemas mentales de trabajo que son esos nuevos paradigmas, ¿no? Ese rompimiento de paradigmas que se nos está planteando, con productividad, con creatividad, con idealismo y ambición que nos aseguren llegar a ser triunfadores, nos está diciendo.
¿vale? Entonces, ese es el aspecto de manera específica que deberíamos estar identificando o relacionando como aspecto concluyente. Le reitero, y ya se los había comentado entonces, las estructuras de los textos tienden a ser muy específicas. Sí, regularmente, la mayoría de las veces, los textos están construidos con la introducción, el desarrollo y las conclusiones en la parte final. Pero no todo texto va a seguir esa secuencia. En este caso no sucede así. Y también nos podemos encontrar con este tipo de textos, que para este caso la conclusión podríamos identificar entonces hasta cierto punto se presenta desde el principio porque va construyéndose de lo general a lo particular. Si alcanzan a darse cuenta de esto, ¿no? Empezamos con una idea generalizante y después nos vamos moviendo hacia un aspecto más concreto en este sentido con respecto a lo que sucede en el país, ¿no? En México específicamente. Entonces, ese es el aspecto que deben tener en consideración para esta preguntita, perdón. Y justo por esa razón, C tendrá que ser la respuesta, porque lo que dice el inciso C es lo que nos plantea esa generalidad que estamos buscando desde el principio del texto de manera concreta. Bien, entonces, bueno, ahí tendríamos esta cuestión. No elegí esa, pero supongo que se basaron en el hecho de que menciona la igualdad en el último párrafo. A este aspecto de oportunidades e igualdad para todos, ¿no? Los triunfos se manifiestan en la igualdad para todos. Puede ser, pero entonces vean esta diferenciación, ¿no? Lo que se está planteando en A y en B va con respecto a la particularidad y realmente la construcción de la riqueza, el texto nos lo plantea como una generalidad y la única opción de respuesta que nos aborda esta generalidad que el texto pretende desde el principio con el primer párrafo es ese inciso C. Y por eso tendríamos que decantarnos o inclinarnos justo hacia esa opción de respuesta. ¿Queda claro entonces por qué la respuesta tendría que ser para esta primera pregunta? Entonces recuerden simplemente estos aspectos que vamos comentando, ¿no? No siempre la conclusión está al final. A veces hay textos que se construyen de lo general a lo particular, donde normalmente las generalidades se plantean desde el principio y desde el principio se pueden llegar entonces a establecer los aspectos concluyentes para simplemente ir detallando un poquito más con respecto a cuestiones muy específicas, como en este caso, para el caso específico de México, ¿no? Entonces ahí la cuestión. E independientemente de eso, hay que cotejar, perdón, la palabra es cotejar. Hay que cotejar la información, ¿no? Por lo que les decía, sí, C nos habla de México y de lo que sucede particularmente en el país, pero A, que nos habla también de los mexicanos, realmente no concuerda en cuanto a lo que dice el inciso A del todo con respecto a lo que el texto nos plantea de manera concreta, ¿no? No se habla de este trabajo con empeño. Entonces, ahí la cuestión específica en cuanto a ese párrafo donde se habla de México, quiero decir. Entonces, 1C. Y vean cómo son fragmentos pequeñitos, ¿eh? Imagínense si justo cuando se enfrentan a textos más grandes, pues por eso luego de repente hay como mayor complicación o una mayor cantidad de errores, porque son textos evidentemente más extensos que requieren de una mayor atención y de una mayor, pues sí, concentración en este sentido para identificar aquello que pueda resultar de relevancia, ¿no? Entonces, estos son textos nada más pequeñitos. ¿Qué conclusión se puede obtener del siguiente texto? ¿No? Humanos creadores de especies se llama. El Colex molestus no es una criatura de la naturaleza, tampoco es obra de Dios. Este mosquito es una creación, al menos indirecta, de los humanos. Descubierto en el metro de Londres en 1999, se comprobó que se trataba de una nueva especie evolucionada de su antecesor, el Culex pipiens desarrollada en un entorno nuevo como era el del subterráneo. Su genoma y comportamiento son diferentes, tanto que no pueden tener descendencia si se aparean con los mosquitos de arriba. Es uno de esos casos en los que las acciones humanas han intervenido en la evolución provocando la aparición de una nueva especie. Es un evento de especiación y no es el único. Entonces, vamos a analizar primero la estructura de este texto. Diríamos que en este texto estamos otra vez, como en el anterior, hablando de lo general a lo particular. ¿Cómo estamos construyendo este textito? ¿Alcanzan a ver cómo ese primer párrafo simplemente nos presenta un ejemplo, ¿no? Nos está presentando un ejemplo de esto que se menciona en la parte final, un evento de especiación, ¿no? Lo que sucede con el Colex molestus en comparación con el Culex pipiens es un evento de especiación, ¿no? Nos está diciendo por acá. Y entonces ese primer párrafo va de lo particular, en este caso, a lo general, del ejemplo
a la generalidad que se intenta establecer. En este sentido, sí podemos considerar que lo concluyente se va a obtener del último párrafo y no del primer párrafo necesariamente. Digo, o sea, no significa que el primer párrafo sea perfectamente inútil, ¿no? Sino que simplemente nos ayuda con ese ejemplo a entender de mejor manera lo que se pretende con el segundo párrafo, que como tal es el relevante, entender los eventos o la existencia de estos eventos de especiación, ¿no? De manera específica. Justo, va de lo particular a lo general en este sentido, ¿no? Entonces dicen las opciones de respuesta. El desarrollo del hombre le ha permitido crear nuevas especies. Ojo, aquí lo plantea como si fuera algo positivo, ¿no? Como si justo gracias al desarrollo o evolución tecnológica y demás que ha sucedido en la sociedad humana, intencionalmente, nos da a entender que intencionalmente se crean nuevas especies, ¿no? Pero justo, más bien, el texto nos está diciendo que por mero accidente sucedió tal cuestión, ¿no? Tiene que ver más bien con la intervención humana, pero no esta intervención humana intencionada, ¿no? Sino una intervención humana más bien de forma indirecta, nos está planteando, ¿vale? Entonces ya por eso podemos eliminar la posibilidad del inciso A. Exacto, refiere más bien al aspecto de la naturaleza en el texto, ¿no? Se dice, las especies pueden evolucionar a la par que las actividades del hombre. Entonces, el texto no nos habla de una cuestión de evolución, nos habla de un evento de especiación, ¿no? Entonces, es diferente, ustedes deben saberlo mucho mejor que yo, porque han estudiado estos aspectos de biología y demás, ¿no? Entonces, saben que un evento de especiación tiene que ver con una separación de alguna rama específica en la que se empiezan a señalar o a identificar algunas diferenciaciones, ¿no? Esta especiación tiene que ver con un señalamiento de diferencias de cosas que en un principio eran iguales, ¿no? Y en cambio, el aspecto de la evolución tendría que ser una cuestión continua, una cuestión que idealmente no tendría que relacionarse con las actividades del hombre, ¿no? Sino con simplemente aspectos del medio ambiente que determinan cómo se van comportando los organismos y cómo se van adaptando en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, ya también por esa razón podríamos eliminar ese inciso C de forma simple, ¿no? Ya como muchos de ustedes lo están señalando, la respuesta tendría que ser B. Las actividades del ser humano están modificando el ecosistema, que es justo lo que nos dice ese último párrafo. Lo de los mosquitos es un caso en los que las acciones humanas, y vean cómo básicamente es la misma idea, aquí sí está bastante explícito, ¿no? No sé si alcanzan a identificar que es la misma idea que se nos plantea de forma clara en el parrafito que lo que dice el inciso B, solo que está un poco reelaborado, ¿no? Como decimos, está parafraseado un tanto. Entonces, lo que se refiere en el texto como las acciones humanas es lo que en el inciso B dice actividades del ser humano, ¿vale? Y lo que se refiere como modificación al ecosistema es lo que se dice con que las acciones humanas han intervenido en la evolución, provocando la aparición de una nueva especie. Entonces, esa oración está simplemente reelaborada en el inciso B con el uso de palabras un tanto diferentes, pero la intención y la información es realmente la misma. Espero que alcancen a ver estos aspectos de paráfrasis, ¿no? Como de parafrasear la información del texto para adaptarlo a la respuesta y que simplemente se modifican algunas palabritas, pero se dice exactamente la misma cosa. Entonces, dos, efectivamente ve la respuesta. Todo claro hasta aquí, ¿verdad? Entonces quedamos que uno tendrá que ser el inciso C y dos, el inciso B. Vamos con la pregunta 3. ¿Cuál es la conclusión del texto? En las afueras mismas de Nueva Delhi, el destacado escritor futurista y hombre de negocios Jagdish Kapoor ha convertido 10 áridos y miserables improductivos acres en una granja solar, mundialmente famosa mediante la utilización de una instalación de biogás. La granja produce ahora cereales, frutas y verduras suficientes para alimentar a su familia y a sus empleados, así como toneladas de alimentos para venderlos con ganancia en el mercado. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ojo, aquí se trata de una conclusión que es más bien implícita. Espero que lo hayan identificado y que hayan notado estos aspectos, ¿no? Como es una cuestión más implícita de lo que el texto como tal me puede llegar a proporcionar como información concreta. Entonces, A dice, los terrenos de Nueva Delhi son muy fecundos. Pues no podemos concluir tal cuestión, ¿no? Porque si fueran muy fecundos, no existirían esos 10 áridos y miserables improductivos acres, que eso nos dice de forma muy explícita en el texto, ¿no? Entonces, ahí la cuestión que se refiere. B dice, las tierras fértiles propician el cultivo de alimentos. Pero, ojo, claro, todos podríamos saber eso, que las tierras fértiles propician el cultivo de alimentos, pero ¿cómo se logró eso?
¿Cómo lograron que esas tierras que eran áridas y miserables, improductivas, se volvieran productivas? Esa es la clave, ¿no? Eso es lo que finalmente tiene que ver con la conclusión. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo se logra eso? Con el biogás, ¿no? Entonces ahí la clave, el referente importante dentro de toda la información que se está planteando en ese pequeño parrafito es la instalación de biogás. Sin ese biogás, esos 10 acres áridos seguirían siendo los mismos 10 acres áridos, ¿no? Pero en cambio, con esta instalación que en el texto se plantea de biogás, cambia toda la situación, cambia el contexto de esa granja y se convierte entonces en algo que sí produce, en una cuestión que sí es cultivable, ¿no? Específicamente. Entonces, también tienen que identificar estos elementos, como en este párrafo, que resultan de real importancia, porque sin esa modificación o sin ese aspecto específico que se plantea del biogás, no existiría ningún cambio en lo que el texto se está planteando. Entonces, C tendrá que ser la respuesta. El biogás cambia un medio estéril en algo fructífero. Eso es lo que realmente nos está señalando el texto y es lo que podríamos concluir, les reitero, en este caso de forma un tanto implícita, porque no se dice literalmente en el texto, pero lo podemos sobreentender porque gracias al biogás se generó un espacio cultivable de tierra, ¿no? Entonces, tal cuestión. Justo. Entonces, 3 tendrá que ser C la respuesta. Bien. 4 dice, ¿cuál es el punto de vista del autor con respecto al teatro? Entonces, ahí estamos hablando de el punto de vista del autor. Si me refieren al punto de vista del autor, seguramente es algo que de forma muy clara nos lo va a plantear desde el textito mismo, ¿no? Que dice, hay quien afirma, existen personas que están al servicio del teatro, pero también el teatro puede estar al servicio de la persona al ser un elemento fundamental de expresión y socialización. En el caso de los adolescentes, puede contribuir a desarrollar una autoconciencia que les permita clarificar sus expectativas, pensamientos y sentimientos. Entonces, recuerden que ya nosotros hemos trabajado un poquito para tratar de identificar los puntos de vista. ¿Qué es un punto de vista? Una opinión, ¿no? Entonces, ya hemos hecho esta dinámica porque ya sabemos, se supone, identificar artículos de opinión, sabemos identificar ensayos y entonces debería ser sencillo ya para nosotros identificar una opinión en un texto o em, se me fue la palabra, un posicionamiento, ¿no? Esa es la palabra que se me estaba olvidando. Entonces, ¿dónde la encuentro? ¿Dónde dice en el texto la opinión o el posicionamiento del autor con respecto al teatro? Me refiero a en el texto, ¿no? En el texto donde podemos observar la cuestión, en el primer párrafo, ¿no? Porque si se dan cuenta, hay una contraposición. Espero que alcancen a ver la contraposición, ¿vale? ¿Qué dice al principio? Hay quien afirma, o sea, no él, hay personas, ¿no? Existen personas que dicen que las personas están al servicio del teatro. Eso es lo que se suele pensar o lo que suele decir otra gente. Cuando él dice, pero también el teatro puede estar al servicio de las personas al ser un elemento fundamental de expresión y socialización, lo está estableciendo como una contraposición, ¿no? Como una oposición a lo que se afirma por otras personas. Entonces, lo que se esté oponiendo a lo que afirman otras personas, lo podemos entender como su opinión, como su postura con respecto a lo que se plantea. Y ya después pone un ejemplo, ¿no? La cuestión de los adolescentes es un ejemplo en realidad, no es una opinión, ¿no? Nos dice, el ejemplo de esto que yo acabo de decir sucede con los adolescentes, ¿no? Que nos dice, puede contribuir a que desarrollen su autoconciencia, a que clarifiquen sus expectativas, sus sentimientos y sus pensamientos, ¿no? Pero como tal, su opinión es esta, la que introduce el pero. Entonces, justo es un complemento, el segundo parrafito, simplemente como un ejemplo de lo que se ha dicho en cuanto a su opinión. Esto es realmente su opinión. El teatro puede estar al servicio de la persona al ser un elemento fundamental de expresión y socialización. ¿Dónde se dice eso? Obviamente seguro se dirá con otras palabras, ¿no? ¿Dónde se dice eso en las opciones de respuesta? Pues en el inciso C, ¿no? Es un elemento que al dar cabida a la asociación, perdón, a la socialización y a la expresión,
sirve para el desarrollo personal, que si se dan cuenta es prácticamente lo mismo que dice el texto, ¿no? Se está planteando casi la misma información, palabra por palabra, expresión, socialización, son vocablos que se retoman tanto del texto como en la respuesta que estamos considerando la respuesta correcta. Entonces aquí lo importante era que ustedes pudieran identificar como tal la opinión del autor o la postura del autor con respecto al teatro, ¿vale? Entonces, 4 tendrá que ser C la respuesta. ¿Queda claro? ¿Se entiende esta pregunta? Ok. Y vamos ya con la última, que aquí dice 1, pero debería decir 5. ¿Cuál es la idea central del texto? Yo me guié por el desarrollo personal. Claro, ¿no? O sea, funciona y sirve esta cuestión del desarrollo personal porque es lo que se ejemplifica con los adolescentes, ¿no? Finalmente es lo que se dice o lo que se pone como ejemplo, como complemento, como ya tú mismo lo decías, Navarro, con respecto a los adolescentes, cuando nos dice que se contribuye a desarrollar una autoconciencia, pensamientos, expectativas y sentimientos. Tiene que ver eso con el desarrollo personal, ¿no? Entonces, sigue siendo referente a, de forma un tanto indirecta a la opinión del autor, porque tiene que ver con el ejemplo que él mismo plantea para argumentar o como para fortalecer su opinión en cuanto a lo que refiere al teatro, ¿no? Específicamente. Bien. Eh, Ahorita para los que tienen dudas de las preguntas previas, regresamos al final ya que le hayamos dado respuesta también a esta última. Entonces, idea central del texto, ya hemos venido trabajando con esto, ¿no? Hemos dicho que la idea central del texto recurrentemente, no siempre, pero recurrentemente se plantea, hemos dicho, ¿dónde? Desde el principio. Eso es lo común, que desde el primer párrafo o desde el principio del párrafo se establezca la idea central del textito que después se desarrolle y después se concluya. Vamos a ver ahorita si esto sucede con este ejemplo. A veces recuerden que está implícita y que más bien la información que se da en el párrafo me sirve para suponerla, para deducirla de manera concreta. Entonces se llama Herramientas básicas para lograr tu misión y visión. Dice, existen personas que manejan fácilmente su tiempo de manera individual y lo que se proponen lo persiguen hasta cumplirlo. Otros requieren de estrategias, estructuras y ambientes que les ayuden a optimizar su tiempo y lograr sus objetivos, como las que se encuentran en instituciones u organizaciones muy metódicas y organizadas. Entonces, ¿cuál es la idea central? Vean, espero que hayan identificado en el texto que se nos habla de dos grupos de personas, ¿no? Se nos habla como de dos posibilidades en cuanto a herramientas para lograr misiones y visiones, ¿no? Primer grupo son los que tienen la facilidad de hacerlo, los que tienen fácilmente un manejo individual de lo que se proponen, ¿no? Y lo logran, nos dice específicamente, ¿vale? El otro grupo que se menciona en el texto son más bien estos que necesitan trabajarlo un poco más, que necesitan tal vez un poco de orientación, en este caso nos dice estrategias, estructuras y algo que les permita optimizar su tiempo y lograr sus objetivos, ¿no? Y nos pone un ejemplo. ¿Dónde sucede este tipo o dónde se encuentra este tipo de personas que necesitan de ayuda o de orientación para lograr sus objetivos? En instituciones, en organizaciones que son metódicas y organizadas, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea central? A nos establece, las estrategias son necesarias para maximizar el tiempo de los individuos. B, la administración del tiempo de las habilidades de cada persona. O C, la forma de optimizar el tiempo es establecer un objetivo como una empresa formal. Yo creo que de inmediato podemos eliminar la posibilidad de C. No sé si lo alcancen a notar o a ver, pero definitivamente la que de forma más clara sale de la posibilidad de respuesta es el inciso C. Porque ¿qué nos está diciendo este inciso C? Que para lograr optimizar el tiempo debemos establecer un objetivo como lo haría una empresa, ¿no? Específicamente. Pero recuerden que el texto nos está diciendo, en realidad hay de dos, ¿no? Hay como de dos grupos específicamente, ¿vale? Entonces eso es lo que buscamos, una opción de respuesta que nos plantee la posibilidad de lo que se nos dice con respecto a dos grupos de personas, ¿no? Entonces ya se lo podemos eliminar por esta cuestión. Efectivamente, como su compañero Rodríguez lo dice, en el inciso A solo se refiere a un grupo de personas. Las estrategias son necesarias para maximizar el tiempo de los individuos. Eso solo se refiere al segundo grupo que el párrafo plantea.
¿Vale? En cambio, B tendrá que ser la respuesta como ya muchos de ustedes lo están considerando, porque más bien depende de las habilidades de cada uno. Por eso nos establece estas dos posibilidades, ¿no? Los que tienen la capacidad de organizarse por sí mismos y los que no, los que necesitan estrategias. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la administración del tiempo va a depender de cada uno de los individuos, ¿no? Si tienes la capacidad de hacerlo por ti mismo, qué bien. Si no, organízate, ¿no? Estructúrate. Es básicamente lo que el texto nos dice, ¿vale? Entonces, efectivamente, muchos pudieron notar este aspecto. El texto nos aborda estos dos grupos y la única opción de respuesta que también nos conserva este planteamiento con respecto a dos grupos es el inciso B. Bueno, que no lo dice de forma explícita, en realidad nada más dice que depende de cada persona, pero pues entenderemos que cada persona puede encasillarse en estas dos partes, ¿no? Que el texto nos menciona. Bien, entonces esa última tendrá que ser B la respuesta. Queda claro, ¿verdad? ¿Cuál fue la que se les complicó un poco más? Yo creo que esta última, puedo notar que la mayoría fue como más uniforme en cuanto a la elección de una respuesta. Ah, volvemos a mencionar la respuesta de la pregunta 3. Sí, era la 3, ¿verdad? Sí. La 3 dijimos que la respuesta es el inciso C. El biogás cambia un medio estéril en algo fructífero. La primera. A ver, les vuelvo a repetir uno y dos. Sí, creo que la primera mayormente a casi todos fue la que se les complicó un poquito más, porque a lo mejor se nos estaba olvidando esta conciencia de que no todos los textos necesariamente plantean la conclusión al final, ¿no? Recuerden que hay distintas formas de construir los textos, a pesar de que es lo más común que la conclusión se plantee desde el final porque vamos de lo particular a lo general, no sucede en este primer ejemplo, ¿no? Sino que está un poco al revés, digamos. Entonces dijimos que la uno es la uno es C, dijimos, el rompimiento de paradigmas es necesario hoy en día. La 2 es B, la 3 es C, la 4 también es C y la última B, ¿vale? Entonces ahí tenemos la repetición de las respuestas de todas las preguntitas. Muy bien. Dos malas. Ok, bueno, ya seguiremos trabajando de todos modos con respecto a esto. Para mañana ya vamos a hacer un par de lecturas que de forma más concreta van a ser con respecto a textos más extensos. Yo espero que estos ejercicios que estuvimos aplicando con fragmentitos o con textos muy cortitos hayan servido un poquito más como para generar algunas nociones que ya estuvimos comentando ahorita y que tengamos un poquito más de conciencia, ¿no? De lo que comentamos ahorita en cuanto a la identificación de la idea principal, en cuanto a la identificación de el propósito o la opinión del autor, o en este caso también las conclusiones, identificar estos aspectos. Bien. Algo que quisiéramos plantear por último, antes de finalizar con la sesión de hoy. Ok, bueno. Ojo, digo, yo mismo les comenté, Rodríguez, que de pronto el uso de palabras clave permite que podamos identificar el tema de un texto o la idea más importante de un texto, ¿no? Entonces, probablemente ese texto número 2 habla recurrentemente de la evolución, pero de todos modos, digo, finalmente la pregunta tiene que ver con qué conclusión se puede obtener. ¿No? O sea, esa es más bien como la cuestión. Y ojo, vean la forma de la pregunta. Cuando nos dice qué conclusión se puede obtener del texto, es más bien con respecto a que, bueno, ahí ustedes tendrían que determinar qué piensan, que se trata de una inferencia o que lo voy a encontrar de forma bastante clara en el textito. ¿Cuál fue la dinámica que aplicamos en esta pregunta número 2? De acuerdo con la pregunta. Pues un tanto es una cuestión inferencial, ¿no? Porque nos dice qué conclusión se puede obtener, ¿no? Vean la diferencia en cuanto al planteamiento de la pregunta. Distinto de decir qué conclusión a lo mejor se obtiene del texto. Probablemente si la pregunta es se obtiene del texto, no digo que no se los aseguro al 100%, pero probablemente si la pregunta fuera se obtiene del texto, lo más probable es que literalmente casi encontráramos la respuesta en el textito mismo, ¿no? Pero cuando nos dice se puede obtener o existe la posibilidad de que se obtenga, básicamente nos está diciendo, entonces ahí
tendríamos que pensar en algunos aspectos de suponer algunas cosas, de generar algunas inferencias o deducciones, obviamente con base a lo que la información nos está planteando, ¿no? Pero entonces hay que también diferenciar. A lo mejor si la pregunta hubiera sido, Rodríguez, la idea principal o el tema del texto, a lo mejor ahí sí hubiéramos usado un enunciado referente a la evolución. Aquí nos están preguntando más bien por la conclusión de manera concreta, ¿vale? Justo, el texto habla mayormente de una inferencia, por eso decimos que la respuesta justo tendría que ser el inciso B, ¿no? Muy bien, chicos, pues nada, mañana tenemos nuestra última práctica de lectura de esta semana. Les digo, con dos textos ya extensos también. Y pues nada,